Perfecto, esta es la parte 3 de la clase 7. Estábamos hablando de la corrosión como parámetro de control en el índice de seguridad intrínseca. La otra, o el otro parámetro es la reactividad química, ¿ok? La reactividad química. Entonces, la presencia de varias sustancias en una planta de producción con reacciones favorables entre sí o con aire, o con reacciones, por ejemplo, no favorables con aire y agua, pueden causar problemas técnicos y de seguridad, ¿ok? Entonces, estos problemas técnicos, ¿ok? De interacción entre una sustancia con otra sustancia o con el aire o con el agua, ¿ok? Pues depende de la reactividad química de cada sustancia, ¿ok? Con otras sustancias presentes en la planta, ¿ok? Entonces, aquí le dejo una serie de propiedades de reactividad química que hacen de estas, de las sustancias y de la planta un peligro potencial, ¿ok? Entonces, diferentes condiciones que pueden tener las sustancias, ¿ok? Que pueden reaccionar de forma intencionada o no con otras sustancias, con el aire o con el agua o con los mismos materiales de la planta, ¿ok? Entonces, el índice también considera la reactividad química como parámetro de control. Ok, entonces, básicamente esas propiedades que hemos venido viendo, reactividad química, corrosión, inflamabilidad, toxicidad, dependen de la sustancia, o sea, del foco, como lo vimos en IPMAC. Luego hay otras condiciones, ok, que van más allá de la sustancia química, que también dependen de las condiciones de operación. Una de ellas es el inventario. Entonces hay una frase que dice que cualquier material, cuando está presente en grandes cantidades, se debe clasificar como peligroso. ¿Ok? ¿Ok? Cualquier material. ¿Ok? Entonces, en general, grandes cantidades de inventario en un solo lugar son condiciones no favorables, en caso de incendios o ruptura de recipientes. La severidad potencial se puede reducir manteniendo inventarios pequeños, disminuyendo el tamaño del reactor y mediante la eliminación de almacenamiento de materiales peligrosos durante el proceso. Entonces, la cantidad de material almacenado o presente en la planta, es decir, el inventario, tiene un alto efecto en el grado de peligro, en el grado de riesgo. ¿Ok? Se recomienda usar el mínimo de inventario. ¿Ok? Se recomienda utilizar el mínimo de inventario de almacenamiento de materiales peligrosos y construir procesos y zonas de almacenaje lejos de residencias. ¿Ok? Otro concepto, otra variable, otro parámetro, diría yo, es la temperatura del proceso. ¿Ok? La temperatura del proceso. ¿Ok? De esto hemos hablado algunas cosillas en clase de la importancia de la temperatura. De la importancia de la temperatura. Entonces, operaciones en condiciones extremas ya tienen sus propios problemas y peligros. Es decir, ya, si trabajamos con presión y temperaturas muy bajas o muy altas, ya tenemos un peligro intrínseco. ¿Ok? Condiciones extremas significa usualmente muy altas o muy bajas temperaturas y presiones. La temperatura es una medida directa de la energía de calor disponible en una liberación. La temperatura muchas veces es el factor más importante que influye en la tasa de reacción, o yo diría que es el factor más importante en la tasa de reacción. Por ejemplo, experimentalmente, un incremento de temperatura de 10 grados puede incrementar la tasa de una reacción en 2 o 4 veces. Es decir, aumento la temperatura de 10 grados y aumento la velocidad de reacción en 2 o 4 veces. Obviamente depende mucho de un concepto que vimos en química general, la energía de activación. Entonces, el uso de altas temperaturas en combinación con altas presiones aumenta en gran medida la cantidad de energía almacenada en la planta. ¿Ok? Recordemos que uso de altas temperaturas es un problema severo para los materiales de construcción de una planta. Entonces, ¿por qué? Porque la planta estaría sometida a estrés térmico y ya vimos que el estrés térmico influye directamente en los materiales de construcción. Entonces, por ejemplo, cuando hay estrés térmico durante procesos de arranque y parado de una planta, ¿ok? También, o sea, bajas temperaturas afectan la planta, ¿ok? Entonces, también bajas temperaturas pueden generar estrés térmico en una planta. Entonces, eh, es necesario considerar las condiciones de presión y de temperatura. Es necesario considerar las condiciones de estrés térmico para evitar riesgos asociados a estas condiciones. Por ejemplo, plantas con bajas temperaturas contienen gran cantidad de fluidos en estado líquido, ¿ok? Solamente por control de presión y temperatura, ¿ok? Entonces tenemos un líquido con bajas temperaturas solamente mediante condiciones de presión. Ahora,
Si por alguna razón no se puede mantener la planta fría, entonces los líquidos pueden comenzar a evaporarse violentamente. Otro peligro presente por plantas con temperaturas bajas son las posibles impurezas en los fluidos, ¿ok? Porque se puede solidificar, entonces se pueden obstruir tuberías. Entonces los depósitos sólidos pueden causar no solamente obstrucción, sino también en algunos casos generar una explosión, ¿ok? Obviamente, otro factor importante con temperaturas bajas es la fragilidad de algunos materiales ante bajas temperaturas, ¿ok? Entonces esta fragilidad es un factor a considerar también, ¿ok? No obstante, pues se pueden tener materiales que puedan resistir a estas condiciones. Entonces es importante considerar la temperatura tanto en temperaturas altas como en temperaturas frías, es decir, temperaturas extremas. La presión pues es muy parecido a lo que hemos venido hablando, ¿ok? El uso de alta presión incrementa en gran medida la cantidad de energía liberada o disponible en una planta, ¿ok? ¿Por qué? Porque en una planta, digamos, bajo condiciones atmosféricas normales, la energía almacenada es principalmente energía química, del proceso como tal de la planta. Pero en una planta ya con alta presión hay una adición de energía. Proveniente puede ser de gases comprimidos y de mantener fluidos en estado sólido, solamente mediante presión. Entonces ya le agrego, además de la energía propia de la planta, otra energía que es para mantener sustancias químicas en diferentes estados, ¿ok? También es muy importante el tema de liberación de líquidos bajo condiciones de alta presión. Se hace más serio, ¿ok? Es mucho más serio. Entonces, la liberación de un líquido en una planta que tiene alta presión, ¿ok? Entonces, la cantidad de líquido que pueda fluir a través de un orificio es mucho mayor, ¿ok? Que la cantidad de líquido que pueda fluir a temperaturas normales de presión. Entonces, es muy importante. Las fugas de líquidos en presiones altas son mucho más rápidas, ¿ok? Mucho más rápidas. Ahora, ¿qué pasa cuando trabajamos en el extremo? O sea, presiones muy bajas, presiones atmosféricas por debajo de las temperaturas atmosféricas. Bueno, en este caso, digamos, los peligros no son tan marcados como cuando trabajamos con presiones altas, ¿ok? No obstante, un peligro que sí existe a bajas temperaturas en plantas que manejan compuestos inflamables es el ingreso de aire, ¿ok? Entonces, trabajo a presiones muy bajas, entonces puede haber ingreso de aire a un cuarto de compuestos químicos inflamables, entonces se pueden formar mezclas inflamables por el exceso de oxígeno, ¿ok? Entonces, en tema de presiones bajas también se pueden producir explosiones, explosiones por vapor, en especial cuando se alimenta un material volátil, ¿ok? Como el agua, que es un material volátil, a un sistema de baja presión, dando como resultado una vaporización. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, dos temas importantes cuando trabaja bajo presión: volatilización, perdón, la vaporización de materiales no volátiles cuando los meto a un sistema de muy baja presión, y también el ingreso de aire, ¿ok? A zonas donde se almacenan sustancias inflamables y me forma una mezcla explosiva. Un aspecto importante a considerar: la estructura del proceso seguro, es decir, describe la seguridad inherente de la configuración de los procesos. Esto es, describe la seguridad del proceso desde el punto de vista del sistema de ingeniería, ¿okay? La estructura del proceso, ¿okay? Describe que también ciertas unidades de operación u otros ítems del proceso trabajan entre sí, cómo están conectados entre sí, cómo funcionan ellos, cómo son controlados. También la estructura del proceso describe cómo sistemas auxiliares, como sistemas de enfriamiento, por ejemplo, y de calentamiento o de liberación, están conectados y configurados en el proceso principal. Entonces, este índice de seguridad inherente que vamos a ver más adelante considera la estructura del proceso, la seguridad de la estructura del proceso. El otro tiene que ver con la seguridad de los equipos, ¿ok? En esta parte se pretende medir la posibilidad de que una pieza de un equipo sea insegura, ¿ok? Cuando hablamos de equipos se refiere a todas las piezas mayores de los equipos, ¿ok? Como bombas y recipientes, más no se refiere a sistemas de bombeo, ¿ok? Válvulas o instrumentos como entidades separadas. Es decir, cuando hablamos de seguridad de los equipos son equipos o partes de equipos, ¿ok? Pegadas a un reactor, por ejemplo, a un reactor, ¿ok? La seguridad del equipo considera la seguridad del equipo como tal, sin interacciones a través del proceso con otros equipos. Es decir, el equipo como tal busca la seguridad de ese equipo. No le interesa
cómo interactúa con otro equipo, ¿no? Sino la seguridad del reactor, cómo está ese equipo, ¿ok? Porque la interacción tiene que ver mucho con la estructura del proceso, o sea, cómo están conectados los diferentes procesos unitarios. Entonces es evaluar los equipos como tal. Más adelante lo vamos a entender un poco con los ejemplos de equipos que él evalúa. Ok, entonces ahí tendríamos todas las variables que considera, que hemos venido explicando, que considera el índice. ¿Ok? ¿Qué considera el índice de seguridad inherente? Vamos a ver más adelante cómo estas variables son cuantificadas o calificadas en la parte 4.